Su doctrina de la persona y obra de Cristo. Vamos a ver la doctrina de la encarnación. Tanto Orígenes como Clemente enseñan que en la encarnación el Logos asumió naturaleza humana en su integridad, alma y cuerpo, llegando así a ser un hombre real, el Dios hombre. Sin embargo, Clemente no logró evitar el docetismo completamente. Afirma que Cristo utilizó alimentos no porque los necesitaba, sino simplemente para protegerse contra la negación de su humanidad, y que Él no era susceptible de emociones de gozo o dolor. Orígenes sostiene que el alma de Cristo preexistió, tal como todas las otras almas, e incluso que, en su preexistencia, estaba unida al Logos. Así pues, inclusive antes de la encarnación, habría tenido lugar una completa interpenetración entre el Logos y esta alma. El alma llena del Logos asumió cuerpo, pero luego incluso este cuerpo fue penetrado y divinizado por el Logos. En Cristo hubo tal mezcla de lo divino con lo humano que mediante su glorificación, Él llegó a ser virtualmente omnipresente. Orígenes difícilmente logró mantener la integridad de las dos naturalezas de Cristo. La otra doctrina que vamos a analizar es la doctrina de la obra de Cristo. Hay diferentes representaciones de la obra de Cristo que no están correctamente integradas. Clemente habla de la autoentrega de Cristo como rescate, pero no subraya la idea que Cristo fue la propiciación por el pecado de la humanidad. Clemente pone mayor énfasis en Cristo como legislador y maestro y como el camino a la inmortalidad. La redención no consiste tanto en deshacer lo pasado, sino en la elevación del hombre a un estado mucho más alto que aquel del hombre no caído. El pensamiento dominante de Orígenes es que Cristo fue médico, maestro, legislador y ejemplo. Cristo fue médico para los pecadores, maestro para aquellos que hayan sido purificados, el legislador de su pueblo requiriendo obediencia a Dios y fe en Cristo, y el perfecto ejemplo de vida virtuosa para sus seguidores. En todas estas capacidades, Cristo hace de los pecadores, tanto como sea posible, partícipes de su naturaleza divina. Al mismo tiempo, Orígenes reconoce que la salvación depende de la muerte y sufrimientos de Cristo. Cristo los libera del poder del diablo, engañando a Satanás. Cristo se ofrece a Satanás como rescate y éste acepta el rescate sin darse cuenta que no podrá mantener cautivo a Cristo, el único sin pecado. La muerte de Cristo es representada como vicaria, un sacrificio por el pecado y como una expiación necesaria. La influencia redentora del Logos se extiende más allá de esta vida. Bajo esta influencia redentora están no solo los hombres que han vivido y muerto sobre la tierra, sino también los espíritus caídos, sin excluir a Satanás y sus ángeles malos. Habrá, pues, una restitución de todas las cosas. Su doctrina de la salvación, de la Iglesia y de las últimas cosas. Bueno, primero doctrina de la salvación, veremos. Los padres alejandrinos reconocen el libre albedrío del hombre por el que éste es capaz de retornar a lo bueno y aceptar la salvación que se le ofrece en Jesucristo. Dios ofrece la salvación y el hombre tiene el poder de aceptarla. Si bien Orígenes representa la fe como un acto del hombre, también es cierto que él habla de ella como efecto de la gracia divina. Es un paso preliminar necesario para la salvación. Por lo tanto, podría decirse que la salvación depende de la fe. Pero la fe es solo una aceptación inicial de la revelación de Dios y debe ser elevada a un conocimiento y entendimiento, debiendo conducir a la realización de buenas obras.
La fe salva porque siempre tiene en consideración a las obras. Esto es lo realmente importante. Orígenes habla de dos maneras de salvación. Una mediante la fe, exotérica, y la otra mediante el conocimiento, esotérica. Clemente y Orígenes no tenían la concepción paulina de la fe y justificación. Es más, Orígenes subraya el hecho de que la fe no es la única condición para la salvación. El arrepentimiento, que consiste en la confesión de nuestros pecados delante de Dios, es incluso más necesario. Le atribuye así un carácter más interior y menos legal que los padres occidentales, particularmente Tertuliano. Doctrina de la Iglesia. Bueno, ahora veremos la doctrina de la Iglesia. Orígenes considera a la Iglesia como la congregación de creyentes fuera de la cual no hay salvación. Distingue entre la Iglesia propiamente dicha y la Iglesia empírica y, aunque reconoce el sacerdocio de todos los creyentes, sin embargo, habla también de un sacerdocio separado con prerrogativas especiales. Juntamente con Clemente, Orígenes enseña que el bautismo señala el inicio de la nueva vida en la Iglesia e incluye el perdón de pecados. Clemente distingue entre un estado más bajo y otro más alto de la vida cristiana. En el estado más bajo el hombre alcanza santidad bajo la influencia del temor y esperanza, mientras que en el estado más alto el temor es echado fuera por el perfecto amor. Esta es la vida de real conocimiento, que es gozada por aquel a quien los misterios le son revelados. La Eucaristía otorga la participación en la inmortalidad, pues mediante ella el que comulga entra en comunión con Cristo y el Espíritu Divino. Orígenes espiritualizó los sacramentos. Los considera como símbolos de la influencia divina, pero que también representan las operaciones de gracia del Espíritu Santo. Muy bien. Ahora veremos la doctrina del futuro. De acuerdo con Clemente y Orígenes, el proceso de purificación que se inicia en la vida del pecador en la tierra continúa después de la muerte. El castigo es el gran agente purificador y la cura del pecado. Orígenes enseña que los buenos, al morir, entran en el paraíso o el lugar donde reciben mayor educación, y los malvados sufren el fuego del juicio, que no debe considerarse como un castigo permanente, sino más bien como un medio de purificación. Clemente afirma que los paganos tienen una oportunidad para arrepentirse en el Hades y que su periodo de prueba no termina sino hasta el día del juicio final. En contraste, Orígenes sostiene que la obra redentora de Dios no cesará hasta que todas las cosas hayan sido restauradas a su prístina belleza. La restauración de todas las cosas incluirá también a Satanás y sus demonios. Solamente unas pocas personas entran en plena bendición de la visión inmediata de Dios. La gran mayoría deben pasar por un proceso de purificación después de la muerte. Tanto Clemente como Orígenes estuvieron en contra de la doctrina del milenio. Es más, Orígenes tiende a espiritualizar la resurrección, pues parece que consideraba lo incorpóreo como el estado ideal, aunque creía en la resurrección corporal. Según él, el germen del cuerpo permanece y da lugar a un organismo espiritual que se conforma a la naturaleza del alma particular a la cual pertenece, sea buena o mala.